En el día en el que el Gobierno central retira la polémica reforma de la ley del aborto y el ministro Gallardón dimite, PSOE, PP, Izquierda Unida y Podemos debaten esta noche en 8TV Andalucía sobre un posible adelanto electoral, sobre la reforma de la ley urbanística de Andalucía para regularizar viviendas ilegales o alegales, y si el Gobierno central asfixia a Andalucía o la Junta está alimentando la estrategia de confrontación. Con Juan Espada, Virginia Pérez, Amanda Meyer y Jesús Castillo, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Estrenamos la tercera temporada, Andaluces, buenas noches, la pasada semana con un análisis sobre el debate del estado de la comunidad. Ayer recibíamos la visita del presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, Juanma Moreno. Mañana contaremos con la presencia del secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo. La próxima semana contaremos con la presencia del coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, y próximamente también con un representante de Podemos. Son los 4 partidos que esta noche nos acompañan en el primer debate aquí en A por Todas, en 8TV Andalucía, el primer debate de la tercera temporada. Y saludamos ya precisamente a los políticos que nos acompañan. Juan Espada, Partido Socialista, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida, Virginia Pérez, buenas noches. Buenas noches. Se estrena en las lides de tertulia, debate político, estuvo una vez como invitada. Estamos de estreno. Espero que te sientes a gusto. Muchas gracias. Igualmente saludamos a Amanda Meyer, a quien nos alegramos muchísimo de ver. Buenas noches, lo ¿Todo mismo bien? digo, todo muy bien. Pues nos alegramos muchísimo. Y Jesús Castillo, Podemos, buenas noches. Buenas noches. Quien también nos acompañó en una ocasión en un debate político. Bueno, pues os hemos convocado para debatir sobre la reforma de la ley urbanística de Andalucía, sobre las denuncias de asfixia económica y financiera a nuestra comunidad o la estrategia de confrontación como denuncia al Partido Popular, y también sobre el posible adelanto electoral en Andalucía. Pero vais a entender que evidentemente, porque la actualidad manda, que os pida una opinión al respecto sobre la noticia del día, la retirada de la reforma, de la polémica reforma de la ley del aborto y la dimisión del ministro Gallardón. Empezamos con Juan Espadas, Partido Socialista. Bueno, yo creo que una gran noticia esperada y desde hace unos días más, ¿no? Porque bueno, de alguna manera parece que se había anunciado, no se había confirmado. Y en definitiva yo creo que la reivindicación de la libertad de las mujeres como elemento absolutamente intocable, en definitiva es la que ha conseguido que el presidente del Gobierno dé marcha atrás. En un error grave a nuestro juicio, hoy se hacía un análisis respecto a la división y respecto a qué se estaba generando, ¿no?, en la sociedad española a lo largo de toda la tramitación de esta norma, y me parece que ha hecho lo que tenía que hacer, pero es que no debió nunca aprobarse ni siquiera ese proyecto por el Consejo de Ministros. Y evidentemente nosotros lo que creemos que es el triunfo de la sociedad civil, el triunfo de las mujeres y la movilización y la reivindicación cuando hay algo que no es aceptable, como es poner en cuestión los derechos, poner en cuestión la libertad de las mujeres para decidir. Yo creo que una gran noticia y un buen día. Si además le añadimos que la dimisión lógica del ministro que ha auspiciado esa norma conlleva también el que de alguna forma no tengamos en el Gobierno de España un ministro que también con decisiones, a mi juicio, graves en materia de justicia ha generado más desigualdad entre los españoles, pues sin duda 2 noticias, en vez de una, y las 2, en este caso, favorables esta tarde. Jesús Castillo, de Podemos. Bueno, pues en primer lugar felicitar a todas las personas que luchan por la libertad, ¿no?, y por los derechos de las mujeres. Yo creo que en gran parte la marcha atrás del Gobierno es un fruto de las luchas, ¿no? Y en este sentido animar a la gente que salga a la calle también esta semana en las manifestaciones que hay, porque todavía hay mucho que avanzar en libertades y en derechos de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en parte esta marcha atrás del Gobierno tiene que ver con el terremoto político de las elecciones europeas. Yo creo que en parte el PP ha visto la debilidad, ¿no?, con la reconfiguración del mapa político tras las elecciones europeas y la caída del bipartidismo. El PP ha visto su debilidad y es una marcha atrás electoralista para no perder votos en parte, y también creo que es un guiño hacia el PSOE, ¿no? Yo creo que están viendo un horizonte de pactos a la alemana, y yo creo que esta marcha atrás es un guiño hacia el PSOE. En todo caso, de cara al exministro Gallardón, decirle que hasta nunca.
Y concluimos con las dos mujeres, Amanda Mella, de Izquierda Unida. Bueno, yo creo que hoy es un día de enhorabuena, sobre todo para las mujeres en este país, para las generaciones que lucharon previamente a nosotras y a nosotros por despenalizar un derecho fundamental como es el aborto. Y yo creo que lo que ha pasado hoy demuestra que efectivamente luchar sí que vale la pena, que estar organizada sí que vale la pena y que defender la vida, la dignidad de las mujeres y la decisión única y soberana de las mujeres a decidir cuándo ser madres, porque solamente las mujeres son las que tienen toda la capacidad soberana para decidir cuándo, cómo y de qué manera ser madres, pues hoy ha ganado una victoria muy importante. Efectivamente la lucha sigue porque el aborto sigue estando tipificado en el Código Penal. Es verdad que en supuestos muy determinados, es verdad que con una atenuación para las mujeres, pero yo creo que hasta que no consigamos despenalizar absolutamente el aborto, porque es un derecho fundamental, pues no podremos parar. Yo creo que también el PP huele a miedo. Yo creo que Rajoy ha tenido que sucumbir efectivamente a las presiones ciudadanas que demandan un cambio en un momento que estamos viviendo histórico en este país, y yo creo que le va a salir mal porque Gallardón es el primero, pero caerán más ministros, estoy convencida, hasta que consigamos que caiga el Gobierno central del Partido Popular. Y concluimos con el partido que sustenta al Gobierno, el Partido Popular, con la vicesecretaria general del PP andaluz, Virginia Pérez. Bueno, pues yo creo que realmente lo que ha hecho el presidente del Gobierno con el anuncio que ha tenido después la consecuencia de que el ministro Gallardón pues haya presentado su dimisión esta tarde, como hemos conocido a través de los medios, ha sido un acto, como el mismo presidente del Gobierno ha dicho, es un acto de una toma de decisión sensata. Además, empleó sus propias palabras en sus declaraciones. Realmente de lo que se trata es de gobernar para los ciudadanos, para las ciudadanas, y no se trata de tomar decisiones que vayan a ser modificadas, como además él mismo decía en su comparecencia de prensa, por un próximo gobierno. No se trata de tomar decisiones importantes, trascendentes, como son cuestiones que afectan a toda la sociedad, en este caso a las mujeres directamente, para que se modifiquen de un día para otro. Entiendo que además sigue vigente el compromiso que tenía el Partido Popular, y además así se ha puesto de manifiesto, no modificar en este caso la ley de plazos, pero desde luego sí revisar algunas partes del texto con la que no se estaba de acuerdo, como es el que las menores de 16 o 17 años puedan abortar sin consentimiento, algo que, como hemos apelado en muchísimas ocasiones al sentido común, no tiene ningún sentido que no se pueda hacer un tatuaje o poner un piercing y sí se pueda abortar sin tener conocimiento y consentimiento paterno. Esas cuestiones siguen adelante. Se ha anunciado además un plan de apoyo para la familia para final de año, y entiendo que es un gesto desde luego no de miedo, sino de mucha complicidad con los ciudadanos y con las ciudadanas. No se pueden afrontar reformas importantes en solitario. Esto se trata de gobernar para y con los ciudadanos, y es lo que está haciendo el Partido Popular. Pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestra concisión, por vuestra opinión respecto a la noticia del día. Ahora sí entramos en debate con el primer tema que os habíamos expuesto. Evidentemente, como hemos consumido gran parte de este primer tramo, os pediría directamente que entremos en debate sobre un posible adelanto electoral, ese run que existe. ¿Creéis que habrá adelanto electoral? Pero al margen de que os invite a jugar a pitoniso, sí os pido que si creéis que le interesaría a Andalucía un posible adelanto electoral o no, y si vuestras formaciones políticas están preparados para ese adelanto electoral. En el orden que queráis en este primer tramo. ¿Habrá o no adelanto electoral? Bueno, yo creo que no tiene por qué haberlo. No tiene por qué haberlo porque, en primer lugar, lo que tenemos que tener todos muy claro es que los ciudadanos quieren que las legislaturas se agoten y que los programas de gobierno se cumplan. Y que los programas de gobierno se cumplan, evidentemente, tiene bastante que ver con tener tiempo suficiente como para llevarlos a cabo, ¿no? En el caso de Andalucía, además, porque un gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida tiene una especial responsabilidad frente a los ciudadanos, frente a esa mayoría de ciudadanos que decidieron que querían un gobierno diferente al gobierno del Partido Popular, diferente al gobierno de la derecha en España. Y, por tanto, desde luego, la izquierda en Andalucía es la máxima interesada en conseguir el mayor nivel de cumplimiento posible de ese programa de gobierno. La única cuestión es que, como dijo en su momento la presidenta, sí es evidente que si se da una circunstancia grave
como es no poder ejecutar, no poder llevar a cabo algo fundamental para gobernar, como es el presupuesto de la Junta de Andalucía, como consecuencia de decisiones del Gobierno de España, como consecuencia de la asfixia a que se nos está sometiendo, a diferencia de otras comunidades autónomas, pues nos encontraríamos un escenario en donde no se puede ejecutar un programa de gobierno porque te falta la herramienta fundamental, que es el presupuesto. Pero ese supuesto creo que con la voluntad clara de que es lo más importante intentar conseguir el mayor nivel de cumplimiento de ese programa de gobierno, yo creo que se va a salvar. Y desde luego no me cabe la menor duda que la voluntad de las dos fuerzas políticas y desde luego la voluntad de la presidenta es agotarla, ¿no? Desde luego lo que Andalucía necesita es estabilidad. Una estabilidad que en ocasiones pues se ve muy cuestionada por este bipartito que tiene importantes deficiencias. Vimos el esperpento de la Corrala, ese digo sí, digo no, de un día para otro de la presidenta y la permanente indefinición que desde luego a la que no beneficia en absoluto esa indeterminación de ese posible adelanto electoral es a los andaluces y a las andaluzas, a la estabilidad de un gobierno que desde luego posibilite que se pongan en marcha políticas de las que al final el bipartito no está ni siquiera muy seguro. Hoy vamos a hablar además de esa posible reforma de la LOA, de esas viviendas alegales, de esas soluciones que tiene que ofrecer el Gobierno de la Junta de Andalucía y que de esos anuncios que la presidenta hace, desde luego sin tener en cuenta a su socio de gobierno y además a la consejería, puesto que el señor Maillo además poco después salió diciendo que no lo tenía nada claro. Desde luego en el Partido Popular consideramos que se tienen que agotar las legislaturas, que evidentemente eso es garantía de esa estabilidad que se necesita para nuestra comunidad y que lo que está buscando la señora Díaz y el Partido Socialista es una coartada, jugando a la confrontación y desde luego marcar una estrategia mirando a los sondeos para tener esa coartada, como digo, cuando le interese ese adelanto electoral, cuando esté bien posicionada y hacerlo, ¿no? con esa confrontación, con esa asfixia a la que apelaba ahora el señor Espadas y de la que hablaba el señor Espadas y con esa continua pelea de hoy somos amigos, mañana no, con su socio. Desde luego, lo importante para Andalucía sería poder tener esa estabilidad y en ello está el Partido Popular ofreciendo además, tendiendo la mano en todo lo que afecte a grandes pactos, ¿no? A ver, ¿qué de Izquierda Unida y Podemos? Bueno, has hecho tres preguntas y yo diría que a la primera no lo sé si va a haber adelanto electoral, a la segunda creo que lo que ahora mismo Andalucía necesita es poner todo el esfuerzo del Gobierno en cambiar el modelo productivo para que no haya esa tasa insoportable de paro, acabar con todas las dudas posibles sobre corrupciones pasadas que se hayan podido dar y contribuir a hacer lo más transparente posible la Administración y a intentar impulsar medidas que desde nuestro punto de vista no acaban con el neoliberalismo, evidentemente, pero sí lo corrigen, al menos de Despeñaperros para abajo, como es la defensa de servicios públicos y apostar por determinadas leyes, como la ley de la función social de la vivienda o la necesaria ley de integral agraria o la banca pública, que nos parecen fundamentales para mejorar la vida de la gente. Y en cuanto a la última pregunta de si nuestra organización está preparada, pues evidentemente sí. Ahora bien, yo lo que me pregunto es por qué de un tiempo para acá hay tanto interés mediático en poner esta pregunta encima de la mesa. Yo creo que no es, en fin, que no es neutro el interés, que hay un interés por hablar un poco, por dejar de hablar de lo que a la gente le interesa. Es decir, a la gente ahora mismo, pues yo creo que le da igual. A la gente en Andalucía, es mi sensación, le da igual si Andalucía tiene o no un adelanto electoral. A la gente lo que le interesa es ver cómo llega a fin de mes, cómo consigue parar o que no le echen de su casa y cómo consigue encontrar trabajo, ¿no? Y en eso es en lo que yo creo que hay que ponerse. Lo demás me parece todo fuegos artificiales. Podemos. Bueno, pues como decía antes, el mapa político está reconfigurándose, ¿no? Y el bipartidismo se ha acabado, ¿no? Entonces, en este escenario tenemos a una presidenta de Andalucía que no ha sido votada por los andaluces. Entonces, ha sido elegida por el expresidente que salió entre escándalos de corrupción, ¿no? Y hablando de corrupción, es que los escándalos de corrupción se acumulan uno tras otro, los ERE, los cursos de formación, etcétera, ¿no? Y a esto unimos que ahora en Andalucía sí hay propuestas desde abajo para la gente de abajo. Y
Y entonces, desde esta perspectiva, y con un gobierno andaluz que no hace políticas de izquierda, pues son necesarias unas elecciones en Andalucía. Lo que pasa es que, claro, dependen de la presidenta Susana Díaz, y el PSOE tiene una historia de ser experto en jugar con el calendario electoral en función de intereses partidistas, ¿no? Entonces, al final, estamos a merced de lo que Susana Díaz decida, y normalmente, por lo que hemos visto previamente, suelen decidirlo en función de los intereses de su propio partido y no en los intereses de los andaluces y las andaluzas. Yo no puedo discrepar más porque no puedo, ¿no? de lo que dices tú, porque vamos a ver, si el Partido Socialista es experto, creo que es en haber intentado sacar el máximo partido desde el punto de vista de avances de la sociedad andaluza en los años de gobierno, y ahí están, en este caso, los resultados, ¿no? Y yo creo que hay que ser serios, ¿no? Las prisas, en este caso, serán para los que están iniciando como fuerza política, como organización política, un camino, y bueno, pues de alguna manera quieren ser refrendados en las urnas con mayorías, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que lo primero son los ciudadanos eligieron en 2012 y eligieron un gobierno, porque eligieron una mayoría de izquierda, y esa mayoría de izquierdas tiene un programa de gobierno y está intentando cumplirlo. Yo creo que está siendo un referente desde el punto de vista de las políticas de izquierda en este país, por cierto, el único que hay en este país como referente de verdad de una política de izquierdas, ¿no? Por lo tanto, yo creo y coincido con Amanda en que es curioso, ¿no? El interés por la desestabilización que a veces se da, ¿no? entre distintas fuerzas políticas, y algunas veces también amparado por determinados intereses de otro tipo, en querer generar una especie de expectación respecto a esto, ¿no? Mire, aquí la cosa está muy clara. Aquí en la hoja de ruta se está llevando a cabo, y el interés de las dos fuerzas políticas es agotar la legislatura. Con independencia, Virginia, de que pueda haber discrepancias, porque son dos fuerzas políticas distintas que están gobernando, tienen un programa que quieren gestionar en común, pero son dos fuerzas políticas en donde pueden surgir sin duda discrepancias en cuestiones muy concretas, ¿no? Que se resuelven con diálogo, con consenso, porque hay un interés por encima de esas dos fuerzas políticas, que es llevar a cabo su programa de gobierno, el que se pactó, que es en teoría el interés general de los ciudadanos, ¿no? Así lo entendemos. Entonces, todo lo demás debe quedar subordinado a eso, ¿eh? Lo que no puedo entender es que el Partido Popular a veces pues intente, digamos, poner en discusión la legitimidad de una presidenta al frente de un gobierno que es el Parlamento, efectivamente, quien ha decidido que así lo sea, como consecuencia de que no hemos llegado todavía al momento en que se refrende desde el punto de vista electoral, ¿no? Como máxima responsable del Partido Socialista. Para nosotros la situación es una situación de estabilidad que solo se puede romper si se da una circunstancia externa que haga imposible el gobierno de Andalucía. Esa circunstancia externa es muy concreta y la ha dicho la presidenta, es la dificultad para aprobar un presupuesto. Y esa dificultad, en este caso, viene desde fuera como consecuencia de las decisiones que toma el Gobierno de España y de los recursos económicos que puede manejar la Junta de Andalucía para gestionar las políticas públicas que quiere gestionar. Yo espero del presidente del Gobierno de España que se rectifiquen algunos errores, que se rectifiquen algunas cuestiones nada claras. Yo creo que se ponían de manifiesto en el debate del Estado de la Comunidad el otro día, ¿no? Todavía no ha habido ni una sola respuesta desde el Partido Popular, y ya podía haberla habido del Partido Popular de Andalucía respecto a por qué se nos da ese tratamiento desde el punto de vista del Fondo de Convergencia, desde el punto de vista de los fondos que vienen de los presupuestos generales del Estado. Todavía estamos esperando a esa respuesta porque no nos salen las cuentas, ¿eh? A usted no le salen las cuentas, pero yo, si quiere, se las puedo aclarar, y además no es cierto que no haya habido ninguna respuesta. Sí, la ha habido por parte del presidente del Partido Popular de Andalucía, que le ha dicho a la señora Díaz que debería o bien informarse con quien le ha explicado los datos que ella dio, que presentó en el debate del Estado de la Comunidad, porque o entendemos y queremos entender que se ha confundido o se lo han explicado mal, cosa que también entiendo que usted debe conocer, que además fue consejero de la Junta de Andalucía, cómo realmente funcionan estas cuestiones. Y luego, si quiere, profundizamos y le doy más datos acerca precisamente del Fondo de Convergencia y de ese dinero y esa confusión que tienen ustedes, y de esos datos tergiversados intencionadamente o no. Entiendo que no son intencionadamente. ¿No tenemos 600 millones menos? En cualquier caso, señor Espadas, en
cualquier caso, los datos que dio la presidenta en el debate del Estado de la Comunidad, sabe usted perfectamente, y además yo se lo digo, se lo explico, están tergiversados. Ella habló de devolver una serie de dinero y mezcló conceptos distintos. En cualquier caso, le voy a dar un dato a usted y a la audiencia, que eso lo van a entender muchísimo mejor, y es que todo lo que tiene que ver en cuanto a financiación y al Fondo de Convergencia es la aplicación de una ley del año 2009. ¿Y usted sabe quién hizo esa ley en el año 2009? ¿Le suena? Claro. Lo conoce, ¿verdad? Era de su partido, era el señor Zapatero. Es exactamente la ley que se está aplicando. En cualquier caso, cuando el señor Zapatero hizo esa ley, ustedes no salieron ni discreparon ni crearon ningún tipo de confrontación. La confrontación la están generando, como le digo y como le decía hace un momento en mi intervención, como una coartada para cuando realmente les interese poder convocar unas elecciones. Y decía usted que hay una intención en los medios y decía usted que hay una intención en los partidos políticos de generar cierto desconcierto, y el desconcierto no lo generan ni los partidos políticos ni los medios, el desconcierto lo genera el bipartito. Una cosa es tener diferencias y poner encima de la mesa determinadas cuestiones en un pacto a la hora de gobernar dos fuerzas políticas, que es perfectamente comprensible, y otra cuestión es que se anuncie una modificación de una ley y que al día siguiente salga el señor que está gobernando con ustedes, el referente del partido político que gobierna con el Partido Socialista, el señor Maillo, y diga que de eso, ¿de qué estamos hablando? Cuando además afecta directamente a una consejería. No se puede salir con un decreto, descolgarse con un decreto y con unas declaraciones de la señora Díaz diciendo que está completamente en contra, en este caso, de la ocupación de la Corrala, y al día siguiente desdecirse y hacer un decreto para desdecirse del decreto que había hecho. Eso no lo hacen ni los partidos políticos, señor Espadas, ni los medios de comunicación. Eso lo hace la presidenta de la Junta de Andalucía, legitimada, evidentemente, por el Parlamento, que no por los votos que no la votaron a ella, porque ella no se presentó a las elecciones. En ningún caso dice el Partido Popular que no esté legitimada, lo está porque lo hace el Parlamento. Otra cosa es los fantasmas que ustedes tengan. Amanda Meyer, Jesús Castillo. Bueno, la verdad es que yo conozco, y luego tendremos oportunidad de hablar de las viviendas y de las discrepancias. Luego vamos a hablar de la vivienda, claro, de la regularización de viviendas, y vamos a también hablar de las medidas que amparan precisamente la situación en la que estamos, ¿no? Pero en cualquier caso, si asfixia o no el Gobierno Andalucía, si hay una estrategia de confrontación por parte de la Junta, pero sí me gustaría que centrásemos un poco el tiro en lo que habíamos hablado. Adelanto electoral, sí o no, ¿conviene Andalucía? ¿Estáis preparados? En fin, ¿cuál es tu perspectiva? Yo ya creo que ya he dicho, ¿no?, un poco cómo lo veo. ¿Qué creo yo que debería hacer Andalucía en este tiempo que queda, ¿no? Año y medio probablemente, si se agota la legislatura, es lo que queda. Yo creo que tenemos la oportunidad, hasta que haya un cambio del Gobierno central, de corregir algunos problemas que tiene Andalucía estructurales. Y yo creo que, insisto, el tema de la banca pública me parece fundamental. Nosotros lo hemos planteado, lo hemos vinculado también a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. El tema también de la Ley Integral de Agricultura. No es comprensible que Andalucía tenga tierras de titularidad pública improductivas. No es comprensible que tenga tierras de titularidad de cualquier improductiva, es decir, no entra en cabeza de nadie con la función social de la propiedad, pero mucho menos que sean de titularidad pública, y ahí hay un reto muy importante por parte del Gobierno, y tenemos que hacer todo lo posible por acelerar leyes que están hoy encima de la mesa, que me parecen muy importantes, como la Ley de Participación, que permite, por cierto, consultas generales, como la que, por cierto, se ha aprobado en Cataluña. Aquí a veces en este país nos volvemos un poco locos y recurrimos en Cataluña a cosas que no se recurren en Andalucía, y luego pasa también con la ley de vivienda, que se recurre la ley de vivienda andaluza y no se recurre a la catalana, ¿no?, la geoestrategia de quien está gobernando en Madrid. Pero yo creo que tenemos en nuestra mano esa posibilidad, y yo, Izquierda Unida al menos, en lo que respecta, va a hacer todo lo posible por acelerar el compromiso programático y por discrepar con nuestro socio de gobierno con lealtad, evidentemente, en todo aquello que nos diferencia y que está fuera del acuerdo de gobierno. Me va a permitir, Jesús Castillo, que en el último minuto que tenemos en este bloque le pregunte directamente si Podemos concurrir a las elecciones autonómicas en Andalucía, se adelanten o no, y si lo van a hacer con siglas propias o en coalición con otros partidos o bajo algunas plataformas.
Bueno, la respuesta a todas esas preguntas la tomaremos en Podemos desde abajo, ¿no? Y la gente decidirá en los círculos y la gente decidirá en las votaciones a través de Internet con los mecanismos que tenemos articulados, ¿no? Pero desde luego que en Podemos estamos preparados para unas elecciones en Andalucía, por supuesto. Tenemos una base social que está creciendo, están abriéndose círculos en muchísimos barrios, en muchísimos pueblos, la gente está cada vez participando más en Podemos, tenemos muchísima gente muy preparada con ganas de cambiar las cosas, y es que hace falta cambiar las cosas porque Andalucía está en una situación de emergencia social, aunque lo quieran ocultar, y hace falta una ruptura democrática importante, hace falta una banca pública en Andalucía, hace falta una reforma agraria, hace falta aumentar la investigación de verdad. Yo curro en la Universidad de Sevilla y sé cómo el gobierno andaluz tiene una tasa de reposición cero para el profesorado laboral, es decir, no se contrata profesorado laboral y se están cargando las universidades públicas, hacen falta fomentar los referéndums, hace falta muchas cosas en Andalucía que este gobierno no lo va a hacer, porque es el gobierno de los terratenientes y es el gobierno de la precariedad en Andalucía. Y eso es lo que ha hecho el PSOE siempre y no lo va a hacer, me temo, tampoco con la muleta de Izquierda Unida. Venga, vámonos a publicidad, la primera pausa obligada y volvemos y hablamos de la asfixia que denuncia el Partido Socialista e Izquierda Unida por parte del Gobierno central y la estrategia de confrontación con la que replica el Partido Popular. Seguimos en el primer debate de la tercera temporada de A por Todas en 8TV Andalucía en compañía de la popular Virginia Pérez, del socialista Juan Espada, de la izquierdista Amanda Meyer y por parte de Podemos Jesús Castillo. Hemos hablado sobre el posible adelanto electoral y uno de los elementos que se están poniendo encima de la mesa es la asfixia del Gobierno central hacia Andalucía. De hecho, en el pasado debate, en el reciente debate sobre el Estado de la Comunidad, la presidenta de la Junta esgrimió, ya se ha dicho aquí hace unos minutos, esgrimió un documento en el que se veía como Andalucía, según el PSOE y según Izquierda Unida, era especialmente castigada por el Gobierno central, el Partido Popular, en el reparto de los fondos de convergencia. El Partido Popular considera que estamos ante una estrategia de confrontación que están alimentando pues el PSOE, como en la época de Manuel Chávez, y también pues amparada por Izquierda Unida. Queremos conocer la opinión de los tres representantes de los partidos a los que hemos aludido y también de Podemos, que evidentemente no estuvo en ese debate sobre el Estado de la Comunidad. ¿Asfixia el Gobierno central de Andalucía? ¿Está castigando el Gobierno a la Junta de Andalucía por ser de otro signo político? ¿O es la Junta la que está alimentando una estrategia de confrontación? Empezamos. En este caso vamos a añadir el elemento externo. Empezamos contigo, Jesús Castillo. Bueno, pues yo creo que la confrontación entre el Gobierno central y el Gobierno andaluz en gran parte es una confrontación artificial, ¿no? Ambos gobiernos están llevando a cabo políticas neoliberales y están dirigidos por partidos que están de acuerdo en casi todo lo importante, ¿no? El otro día, hablando con Teresa Rodríguez, nuestra compañera eurodiputada en el Parlamento Europeo, me decía, por ahora, todas las votaciones que hay en el Parlamento Europeo, el Grupo Socialista y el Grupo Popular Conservador han votado juntos. En todas las votaciones que ha habido en el Parlamento Europeo hasta el momento, desde la nueva legislatura, ¿no? Entonces, al final, el PSOE y el PP, o el PP-PSOE, están de acuerdo en la privatización de la sanidad y de la educación. Yo vengo hoy con la camiseta de la Marea Blanca en contra de la privatización de la sanidad y por la derogación de la Ley 15/97, que votaron juntos el PP y el PSOE y abrió la puerta a la privatización de la sanidad pública. Están de acuerdo en el pago de la deuda ilegítima, el PP y el PSOE, y modificaron con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución en pleno agosto. Están de acuerdo, en definitiva, en que la crisis la pague la gente de abajo. Y sí se está recortando en Andalucía, se está recortando mucho en Andalucía, aunque se va con un discurso hipócrita de que no se está recortando. Se han despedido a más de 4.500 profesores interinos en secundaria. Hay una tasa de reposición cero, como decía antes, en las universidades públicas andaluzas. Ha habido cientos de despidos en la Consejería de Empleo, se ha despedido a monitores de administración en los institutos. Hay externalizaciones, privatizaciones en los hospitales públicos. Andalucía está a la cabeza de todo el Estado español en despidos en el sistema andaluz de salud respecto a otras comunidades autónomas. Se cierran residencias de mayores y de discapacitados y no se ponen alternativas, como la residencia de Montequinto. Y además Valdera dice que hay que recortar sí o sí,
porque es que hay que evitar despidos. Pero primero no se evitan los despidos y después yo creo que hay otras maneras de no recortar. Por ejemplo, haciendo una auditoría de la deuda pública en Andalucía y viendo, por ejemplo, que la deuda pública de Andalucía es más de 26.000 millones de euros y, según el Tribunal de Cuentas, todos los españoles hemos pagado en ayudas directas a la banca más de 57.000 millones de euros. Es decir, cada español y cada española hemos pagado de nuestro bolsillo 2.309,5 euros para rescatar a la banca. Entonces, sumando todo lo que hemos pagado los andaluces, nos da más de 20.000 millones de euros que podíamos hacer una auditoría de la deuda, ver lo que responde a intereses espurios, que no responde a intereses de la sociedad, a intereses de la gente, y ver que es deuda odiosa, que es una figura legalmente reconocida, y entonces no pagar la deuda a los especuladores internacionales que han aprovechado la crisis para ganar dinero fácil, y con ese dinero sí hay dinero para hacer muchísimas cosas en Andalucía, y ahora sí hay alternativa en Andalucía. Gracias, Jesús Castillo. ¿Por qué cree el Partido Popular que la Junta de Andalucía está alimentando la estrategia de confrontación y que el Gobierno central no está castigando a Andalucía? Se lo decía, lo comentaba en la primera parte del debate. Realmente la señora Díaz está montando o está trazando una estrategia, está escribiendo un relato en el que, bueno, cuando le interese precisamente con estas cuestiones que pone encima de la mesa, pues decidirá convocar elecciones, no por su falta de capacidad para gobernar Andalucía en un pacto que, como estamos viendo, hace aguas, sino para echarle la culpa a un tercero. Y yo le quiero dar algunos datos, porque decía antes el señor Espadas que realmente existía esa asfixia económica. Mire, se han dado cerca de 20.000 millones de euros del Gobierno central a Andalucía. Cuando se dice por parte del Partido Socialista o de Izquierda Unida que se está asfixiando por parte del Gobierno central a Andalucía, cuando menos se falta a la verdad. Y le digo más, le doy datos para que además usted conoce, o entiendo que conoce, y si no, pues se lo aclaro, y me parece que es importante. Aplazamientos de liquidaciones ha tenido 1.920 millones de euros el Gobierno andaluz en 2012, 2013 y 2014. Se han adelantado casi 700 millones de euros del sistema de financiación. En las líneas ICO, 596 millones de euros. Del plan de pago a proveedores, 5.000 millones de euros. Del fondo de liquidez autonómico, 10.755 millones de euros. Más de 20.000 millones de euros, señor Espada, han venido a Andalucía. No se puede decir que el Gobierno esté asfixiando a Andalucía. Tergiversan los datos, como hizo la señora Díaz, intencionadamente o no, entiendo que mal informada por quien la asesoró, pero tergiversan los datos. Decir que el del Fondo de Convergencia realmente arroja un resultado negativo para Andalucía es faltar a la verdad. Es mentira a los andaluces. Vienen 422 millones, más de 422 millones, casi 422 millones y medio del Fondo de Convergencia para Andalucía. Realmente no existe esa asfixia económica. Existe una incapacidad manifiesta por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de ejecutar sus presupuestos. Y si no, cuando comprobemos los grados de ejecución presupuestaria y no nos vayamos más allá del 30%, entenderemos cuál es la parálisis en la que están sumergiendo Izquierda Unida y el Partido Socialista al frente de ese bipartito incómodo, según ustedes hacen ver, como digo, esa parálisis en la que están subiendo Andalucía. Intentar confrontar con estos datos es francamente complejo. Ustedes lo intentan, lo hacen bien y pretenden que cale realmente eso en la sociedad. Pero lo cierto, señor Espadas, y usted lo sabe igual que yo, es que el Gobierno de España trata bien a Andalucía. Nosotros somos exactamente igual de andaluces en el Partido Popular que el Partido Socialista o que Izquierda Unida. Si existiese un maltrato, no se tengan ustedes ninguna duda que los primeros que iríamos a exigir para Andalucía lo que se merece es el Partido Popular. No tergiversen los datos y digan la verdad.
Bueno, yo creo que no es cuestión de marear a la audiencia con datos y decir si uno lleva la razón o no lo lleva. Hombre, yo me parece que los andaluces no tienen un pelo de tontos y, como comprenderán, una presidenta de la Junta de Andalucía que se sube a una tribuna en el Parlamento de Andalucía y da unos datos respecto a la información que le ha mandado el Gobierno de España, como comprenderán, ni va a estar equivocada ni va a mentir a los andaluces. Aquí lo que hay es una realidad que es muy clarita de explicar. Miren, en primer lugar, Andalucía ha cumplido el objetivo de déficit que se marcó y le marcó el Gobierno de España. Nosotros hemos cumplido. ¿Han cumplido otras comunidades autónomas? No. No lo han hecho, y usted lo sabe. ¿Cuál ha sido el resultado después de haber cumplido? Pues no es el mismo que en otras comunidades que no han cumplido. Y le pongo el ejemplo de Valencia o le pongo el ejemplo de Cataluña. ¿Salen o no más beneficiadas del Fondo de Convergencia que Andalucía? ¿Virginia? No. ¿Salen más beneficiadas que Andalucía? No. Es decir, que aquí no vale de nada que hayamos hecho un esfuerzo los andaluces para cumplir esos objetivos, ni vale de nada que se tenga en cuenta que nuestro nivel de renta, nuestra tasa de desempleo y nuestras circunstancias son más graves que las de otras comunidades. Y en el reparto, que es el que ha comunicado el Gobierno de España a Andalucía, a nosotros se nos pide que devolvamos dinero. Mire, no me vale de nada que me diga que el Gobierno de España está facilitando liquidez, financiando. Es que es su obligación, vamos, solo faltaría. Es que esto no es una cuestión caritativa del Gobierno del señor Rajoy con Andalucía, se hace con todas las comunidades autónomas y no se nos da nada a lo que no tengamos derecho. Lo que los ciudadanos saben muy bien es que ustedes utilizan desde el Partido Popular la doble vara de medir. Y le pongo un ejemplo que además es local, es de aquí, de Sevilla, de nuestra capital. Yo tengo que escucharle al señor Zoido, un día sí y otro también, quejarse de que la Junta de Andalucía no le da financiación para políticas de empleo, escuelas taller. Bueno, ¿cómo es posible que un representante del Partido Popular, que fue su presidente hasta hace unos días, diga eso cuando sabe perfectamente que son las reducciones del 60% en políticas activas de empleo del señor Rajoy las que han conseguido que la Junta de Andalucía no tenga capacidad económica para financiar, por ejemplo, las escuelas taller, los talleres de empleo? ¿Sabe usted cuál es el grado de ejecución de las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía? Si superasen el 30%, se podrían hacer yo lo que le digo es que tenemos acciones como escuelas taller y talleres de empleo. Tenemos al alcalde de Sevilla y representante del Partido Popular pidiendo a la Junta de Andalucía que le dé dinero cuando el señor Rajoy sencillamente nos lo ha quitado. Entonces, no mareemos a los andaluces, no mareemos a los sevillanos. Digamos las verdades. A lo que se nos plantea en este bloque, porque si escuchamos a Jesús, realmente Jesús ha venido a contar su libro, Modelo Paco Umbral, no ha dicho nada respecto a qué opina de cuáles son la financiación que recibe Andalucía del Gobierno de la Nación. Él nos cuenta, en este caso, su anuncio y, bueno, pues nosotros lo escuchamos, ¿no? Por cierto, que esa terminología de terrateniente, desde luego, llamar terrateniente al Gobierno andaluz, ya hay que tener moral, ¿eh? Ya hay que tener moral, Jesús. En cualquier caso, me suena más a una terminología mucho más propia de los antecedentes de donde viene, en este caso, una parte de esa formación política o tú mismo, que es el SAT y que es, en definitiva, pues el lenguaje de un viejo conocido para mí, ¿no? Como es Sánchez Gordillo o como es, en este caso, Diego Cañamero, ¿no? Así, desde luego, no vamos a ninguna parte, intentando insultar o intentando descalificar políticas, pero no concretando nunca propuestas de verdad. Sencillamente estará muy bien para las tertulias de televisión, pero desde luego ustedes les aseguro que no van a tener mucho futuro, porque los ciudadanos lo que quieren es que nos digan cómo lo harían ustedes o cómo mejorarían lo que se está haciendo, no sencillamente que sigan con titulares o anuncios de puro marketing político, ¿no? Entonces, mi opinión es esa. Si hay un error en los números, Virginia, se aclara sin problemas. Hay una comisión bilateral. Lo que ha pedido la presidenta de la Junta es sencillamente que ella hizo una propuesta para cambiar el modelo de financiación. Le dijo el ministro de Hacienda que no era el momento, que no se cambiaba ahora el modelo de financiación. Cuando vemos estos números, que insisto, son los que el Gobierno andaluz ha recibido del Gobierno de España, esto se aclara muy fácilmente, sencillamente con una reunión de la Comisión Bilateral, que es lo que ha pedido la presidenta de la Junta, antes de que haya un Consejo de Política Fiscal y Financiera, se le dicen, oiga, que no se han entendido bien los números, que estas son las cifras para Andalucía. Y yo lo que le pido, en este caso, a su presidente y lo que le pido al Partido Popular, es que si efectivamente, objetivamente, los datos no son los que tiene que tener Andalucía, ustedes estén ahí para reivindicar con el Gobierno andaluz las cantidades que sean las que Andalucía tiene derecho a recibir. Es lo único.
Es lo único. Lo mismo que en Sevilla se nos pide a nosotros en la oposición que seamos reivindicativos con la Junta cuando hay una cuestión a la que Sevilla tiene derecho y no recibe. Es pura lógica, ¿eh? Y yo creo que el Partido Popular tiene que estar ahí, ¿eh? Lo mismo que hay otros presidentes autonómicos del Partido Popular, y un ejemplo es el presidente de Extremadura, que cuando no recibe lo que tiene derecho, sencillamente lo reivindica. Pues a ver si el presidente del Partido Popular de Andalucía va aprendiendo de otros responsables autonómicos y reivindica lo que tiene derecho a Andalucía. Enseguida va a tener usted derecho a réplica, pero vamos a escuchar en primer lugar a Amanda Meyer, ¿vale? Bueno, primero una aclaración. Gordillo y Cañamero son militantes de Izquierda Unida. De hecho, Gordillo es dirigente de Izquierda Unida. Otra cosa es que ya veremos si conseguimos, la CUT, el SAT es un sindicato donde es el segundo sindicato en importancia además dentro de Izquierda Unida, después de Comisiones Obreras, pero ya veremos si conseguimos articular espacios de encuentro con más gente. Pero de momento Gordillo es dirigente de Izquierda Unida, no militante, ¿no? Solamente. Vamos a ver, la única solución que tiene Andalucía y que tienen los territorios de España para cambiar la orientación actual presupuestaria es la derogación del artículo 135 de la Constitución, la derogación de la Ley de Estabilidad, la ruptura del memorando con la Unión Europea y cambiar radicalmente las prioridades de la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Andalucía vive para alimentar sus políticas públicas por dos vías. Ingresos propios, que es una ruina. Estamos todos de acuerdo, no hay ingresos propios que puedan mantener la sanidad pública, la educación pública y las políticas públicas, o las transferencias del Estado. Y lo que es un dato objetivo es que el Gobierno central no cumple con la aportación en transferencias que le tendría que dar Andalucía. Y no es un problema ahora entre que tengamos que abrir una espita entre Andalucía, Valencia, porque al final quien paga esos platos rotos es la ciudadanía. La ciudadanía que tiene dificultades porque las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de servicios públicos no tienen transferida el dinero para mantener esos servicios públicos. Andalucía tiene desde hace años cuantificado cerca de 4.500 millones, no me lo sé exactamente, porque no se ha tenido en cuenta el dato poblacional. Hemos perdido dinero en transferencias porque somos la comunidad autónoma con más población y no se ha tenido en cuenta. Efectivamente, por la LOFCA y por la ley de financiación de comunidades autónomas, perdemos también capacidad. Y efectivamente, por el maldito déficit, nosotros tenemos que ajustarnos, mientras, por ejemplo, el Gobierno central le dice a Bruselas que renuncia al 3% del déficit o que incluso está dispuesto a devolver parte del rescate bancario que ya va por más de 40.000 millones de euros, ¿no? Es un disparate. Entonces, así no vamos a solucionar nunca esto. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, se soluciona cambiando al Gobierno central, derogando las leyes que están asfixiando a la mayoría social en este país y que además nos impide y hace que tengamos pérdida de soberanía. Dentro de poco va a haber elecciones municipales y en muchos ayuntamientos el interventor, el señor interventor o la señora interventora a las órdenes de Montoro va a tener más capacidad de decisión que el alcalde o la alcaldesa. Porque es que así, eso es lo que hemos pactado con la Unión Europea. Y efectivamente yo coincido que es absolutamente necesario romper con esa orientación que tiene España y que tiene la Unión Europea. Ahí efectivamente el Partido Socialista podría hacer esfuerzos importantes para no permitir que determinadas cuestiones se pactaran a nivel europeo con el Partido Popular, porque van de la mano, y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, hay una confrontación con el Partido Popular. Izquierda Unida tiene una confrontación política con el Partido Popular y con quien se sitúa a su lado anteponiendo el pago de una deuda por el mantenimiento de los servicios públicos. Y eso se llama artículo 135 y es lo que tenemos que derogar cuanto antes. Venga, réplica. Decía el señor Espadas que esperaba que nosotros estuviésemos pidiendo lo que le corresponde a Andalucía. Eso no hace falta que lo diga usted, para eso estamos nosotros, señor Espadas. Pero hay un dato que me parece
que me parece importante. Aquí no se trata de interpretaciones, se puede reunir efectivamente la comisión bilateral y ver pues esos datos, cómo se dieron o cómo se interpretaron los datos o cómo se tergiversaron los datos. Yo le digo que el dato es positivo del Fondo de Convergencia y le digo que también me he preocupado de informarme bien, que estoy bien informada. Pero eso no es una cuestión, señor Espadas, que se trate porque se reúna el Gobierno con Andalucía, Andalucía con el Gobierno. Eso se trata, y se lo decía también con anterioridad, de la aplicación de una ley que hicieron ustedes y que en el año 2009 esa ley dio de Fondo de Convergencia Autonómica 300 millones de euros. Estamos hablando que estamos rondando los 422 millones y medio de euros aproximadamente. No se trata de modificar, se trata bilateralmente, se trata de la aplicación de una ley. Es que eso es una cuestión completamente objetiva, señor Espada. Es que aquí estamos entrando en otra cuestión, que es cómo hacemos nosotros la interpretación para trasladar que existe una asfixia. Una asfixia no, una ley, el cumplimiento de una ley socialista, el cumplimiento de una ley socialista con datos objetivos y datos que son positivos, en ningún caso en negativo, y se lo he dado. Si quiere le doy el histórico, pero yo no quiero aburrir a la audiencia. Lo que está claro es que no existe asfixia, sí existe confrontación, porque a ustedes les interesa la confrontación para tapar la falta de gestión. Bueno, en respuesta al señor Espadas, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de ser delegado sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la Universidad de Sevilla y defender la universidad pública al mismo tiempo que el Gobierno andaluz y el PSOE la está desmantelando. Eso por un lado. Y por otro lado, los terratenientes andaluces existen. Le guste o no, existen y reciben muchísimos millones en subvenciones públicas de la Unión Europea. No estarán en el y además, gobierno, ¿no? usted lo sabe perfectamente porque le dieron la medalla de hija predilecta a la terrateniente mayor de Andalucía, a la duquesa de Alba, y los jornaleros estaban en la puerta y la policía cargó contra los jornaleros. Y parece que usted no escucha... No he dicho que estén en el gobierno, he dicho que el gobierno andaluz hace política para los terratenientes andaluces. Y no sé si usted escucha solo lo que le interesa, porque en mi intervención anterior he dicho muchísimas propuestas, muchísimas alternativas que vienen desde abajo, que vienen de la gente de los círculos, que las estamos construyendo democráticamente. Y he dicho muchísimas, he dicho una banca pública para Andalucía, una renta básica, la auditoría de la deuda, una reforma agraria. La financiación del Estado con Andalucía. Sí, y esto tiene que ver con eso, porque la financiación de Andalucía sí tiene dinero. Si hiciese una auditoría de la deuda y viese qué deuda es ilegítima, sí tendría dinero. Y yo creo que es una trampa entrar en estos debates que realmente son artificiales, en estas confrontaciones que son artificiales, porque como decía antes, estamos en una emergencia social en Andalucía. A la vez que los terratenientes están recibiendo tanto dinero en subvenciones, hay gente que pasa hambre en los pueblos de Andalucía. Estamos en una emergencia social en Andalucía. Sí, bueno, y entonces, frente a esto, el gobierno andaluz no puede refugiarse detrás de que el gobierno central no nos da fondos, porque al final comparten la misma política, comparten una política de recortes de los servicios sociales, comparten una política neoliberal. Y al final el gobierno andaluz pone como excusa al gobierno central, el gobierno central pone como excusa la crisis. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que los recursos que vienen a Andalucía son los correctos o deberían venir más? Deberían de venir más, pero no es suficiente. Pero no es una excusa para que el gobierno andaluz no está haciendo todo lo que debería. El gobierno andaluz no está haciendo todo lo que debería para que la crisis la paguen los que lo han provocado y no la gente de abajo. Pero esa es una segunda cuestión. No es una crisis, o sea, es una crisis, pero también es una estafa. Sí hay dinero y lo tienen los banqueros, se le está dando a los banqueros. Entonces, creo que la desobediencia frente a situaciones injustas es un derecho. Y yo creo que Andalucía se merece desobedecer al gobierno central cuando hace cosas que no responden a los intereses de la población andaluza. Venga, seguimos, a ver quién habla. No, yo, respecto a que no esté de acuerdo con que se reciban subvenciones, en este caso de la Unión Europea, esto se ha hablado mucho y es verdad, ¿no? Es decir, es muy llamativo, ¿no? que un buen porcentaje, un enorme porcentaje de esas ayudas acabe, en este caso, pero esto es un tema histórico en el que estamos totalmente de acuerdo, Jesús, y sabes perfectamente que forma parte de una política agrícola común con unas características y elementos que habría que cambiar. En el Parlamento Europeo podéis impulsar cambios en la
política agraria común. Efectivamente, y creo que, oye, no es por nada, pero creo que algunas decisiones el nuevo secretario general del Partido Socialista en España ha tomado y no van en la línea de apoyar determinadas decisiones, incluso del grupo de la socialdemocracia europea. O sea que no creo que se haya estrenado precisamente con seguidismo, sino marcando lo que le parecen posiciones correctas, ¿no? Ya veremos en el futuro, efectivamente, ya veremos en el futuro los eurodiputados de tu fuerza política que opinan en determinados tipos de cuestiones o de posicionamientos de política internacional y de otro tipo de cuestiones en los que la Unión Europea tiene que tener una voz clara en el Parlamento. Pero, insisto, por los hechos nos iremos conociendo, ¿no? Y para poner el epílogo a este ¿no? tramo, que tan solo nos quedan 2 minutitos, empezamos con usted, señor Espada, 30 segunditos. Venga. Le reitero la pregunta inicial. ¿Andalucía es castigada por el Gobierno central? Sí, ahora en concreto por esto que estamos hablando, ¿no? de que no están claras las cifras del reparto, en este caso del Fondo de Convergencia, y espero que se aclaren en breve. Pero sí lo está claramente por una serie de decisiones que desde que el señor Rajoy gobierna están produciendo aquí. El primero, las políticas de empleo. Es decir, nos deben un plan de empleo para Andalucía, un plan extraordinario de empleo para Andalucía, y hay un silencio sepulcral. El presidente del Gobierno no se ha molestado en contestarle a la presidenta de la Junta y en otras comunidades se ha hecho. Y además hay decisiones muy concretas en políticas muy concretas, por ejemplo, respecto a la dependencia, que los ciudadanos deben de saber por qué el Gobierno de España no aporta a Andalucía lo que tiene que aportar para la dependencia en Andalucía. Por ejemplo. Virginia Pérez, ¿castigo o confrontación? Confrontación clara del Gobierno de la Junta, que como digo, tiene que tapar su ineficacia la señora Díaz de alguna forma, esa falta de ejecución presupuestaria que arroja y que un resultado, un saldo negativo en cualquier cuestión de acción política. Un dato muy claro del Fondo de Convergencia, 422 millones de euros que vienen para Andalucía, no hay castigo, aplicación de una ley del señor Zapatero y de los socialistas y confrontación clara cuando aprobaron una ley y ahora no les gusta simplemente porque ustedes no son los que están gobernando en Madrid, ustedes gobiernan en Andalucía, con muchas dificultades, serias dificultades, y ahora hay que buscar tapar las vergüenzas propias echándole la culpa a otro. Esa es la realidad. 20.000 millones del Gobierno central para Andalucía. No existe esa asfixia. Podemos, castigo, confrontación, las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Yo, además, es que no conozco a nadie que se llame Andalucía, ¿no? Y las políticas de castigo del Gobierno central y del Gobierno andaluz afectan principalmente a la gente trabajadora de Andalucía, porque los beneficios, por ejemplo, de las empresas del IBEX 35 y de las grandes empresas aquí, pues se están multiplicando muchísimo. Y tenemos más turistas que nunca y tenemos una precariedad laboral brutal en Andalucía. Entonces, creo que hay que diferenciar muy bien los recortes, a quién afecta y a quiénes no. Venga, los últimos 30 segunditos. Las políticas neoliberales afectan mucho más al sur de Europa que a otras regiones, y Andalucía está sufriendo las políticas estructurales de austeridad extrema, y en particular está sufriendo a un Gobierno central del Partido Popular que está castigando a Andalucía y que está haciendo política con algo tan serio como la financiación de las políticas públicas que garantice una mejor vida a las personas, en este caso en Andalucía. Venga, hacemos una segunda pausa obligada y volvemos y analizamos la reforma de la ley urbanística de Andalucía para regularizar viviendas ilegales en nuestra comunidad. Último tiempo de A por Todas, hoy debate en compañía de Amanda Meyer, de Jesús Castillo, de Virginia Pérez y de Juan Espadas. En el reciente debate sobre el estado de la comunidad, la presidenta de la Junta de Andalucía anunciaba una reforma de la LOUA para regularizar viviendas ilegales, o mejor dicho, alegales. Al margen de las discrepancias internas en el pacto de gobierno entre PSOE y Izquierda Unida, me gustaría preguntarles a los 4 partidos políticos cómo valoran esta medida, es aplicable, a quién afecta y si les parece que se puede matizar o se puede mejorar. Empezamos precisamente con el Partido Socialista. Juan Espadas. Bueno, decía antes Jesús que hay que plantear cuestiones o problemas que le afectan a la gente y hay que buscar soluciones, ¿no? Yo creo que se está tomando una medida que lleva mucho tiempo trabajándose desde el punto de vista técnico, que es qué hacer con determinadas viviendas que están en Andalucía, que bueno, pues se hicieron
en este caso en el pasado, sin todos los elementos de legalidad con los que se deberían haber hecho, pero en cualquier caso que en estos momentos la posibilidad de ir contra ellas, la posibilidad de restaurar esa legalidad ha prescrito, ¿no? Es decir, no hay mecanismos legales, no están sometidas a procedimientos judiciales, es decir, están ahí en una especie de limbo en el que las personas que viven ahí pues no tienen acceso a suministros básicos de luz, de agua, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ha planteado el Gobierno andaluz es decidir que esas viviendas se puedan no legalizar, sino regularizar, es decir, darles la posibilidad de quedar, urbanísticamente se llama esto, en un concepto de fuera de ordenación, es decir, una especie de limbo en el que se le puedan dar unos suministros básicos sin que sea posible que esto, digamos, de alguna forma genere otro tipo de mejora o de ventaja. Por ejemplo, no se pueden hacer reformas, no se pueden hacer intervenciones, y además que permita incluso que se hagan algún tipo de mejoras medioambientales que ahora mismo no se pueden tocar. Es decir, estamos hablando de viviendas que incluso en algunos casos pueden generar problemas medioambientales porque no tienen suministros básicos, no tienen, por ejemplo, depuración de aguas, etcétera, y esto permitiría de alguna manera regularizar su situación. Insisto, porque no son perseguibles ya, están fuera de lo que es el ordenamiento jurídico y fuera, además, de situaciones que tengan riesgo. Yo quiero aclararlo bien, porque este tipo de cuestiones son complejas, pero hay que decirles, en primer lugar, ¿no?, a los ciudadanos andaluces, que aquí no se ha amnistiado ni se ha legalizado una bolsa de viviendas ilegal, no. Aquí se ha situado una serie de viviendas que no se encuentren en una situación de riesgo, de inundaciones, que no se encuentren en espacios naturales protegidos, que no tengan, digamos, una circunstancia de especial protección y sobre las que no se puede actuar desde el punto de vista de la legalidad urbanística. Las personas que viven allí se les plantean dos opciones, o sencillamente demoler todo lo que hay o darles el acceso a unos suministros básicos para que puedan mantener una vida normalizada. Y eso es lo que se ha planteado. Eso todavía tiene un recorrido desde el punto de vista normativo, es decir, tiene una letra que habrá que técnicamente asegurar y desde luego tiene que ser como consecuencia de una modificación normativa, es decir, para que tenga seguridad jurídica requiere de una modificación en la Ley de Ordenación Urbanística y es lo que se ha planteado que se va a llevar al Parlamento, pero yo creo que estamos en condiciones de que eso se debata con tranquilidad y se pueda alcanzar un nivel de consenso que espero que sea de unanimidad en el Parlamento de Andalucía. Amanda Meña. Yo creo que hay que buscar soluciones a circunstancias que son complejas. Andalucía tiene un número de viviendas ilegales que no es asimilable. Es decir, estamos hablando de una cifra que va más allá del 500.000, que son viviendas con muchísimas tipologías, quiero decir, pero que estamos hablando de 500.000. Para que nos hagamos una idea, solamente en La Rioja hay 150.000 edificaciones en general. Entonces, aquí en Andalucía tenemos esa circunstancia. Hace 2 años se modificó la ley con el decreto que efectivamente hacía un reconocimiento de esas viviendas fuera del núcleo urbano que se habían construido y que tenían, que se daba esta figura efectivamente de asimilado fuera de ordenación. Y que son muchas y que hace 2 años se cuantificaban en 225.000. Nosotros lo que planteamos es que las soluciones legislativas tienen que ser soluciones para ahora y para mañana, que tienen que ser ciertas y que tienen que responder a un interés general. Y aquí hay 2 confusiones que, más allá de que efectivamente hay mucho que discutir y mucho que diagnosticar para saber a quiénes se dirige esta reforma legislativa, aquí hay que aclarar cosas. La primera cuestión, que no es cierta, que yo discrepo, es que no estamos hablando en general de familias que no tengan acceso a suministros básicos. Que, ojo, yo el debate de los suministros básicos creo que se tiene que tener, pero no solamente para las viviendas que están diseminadas en suelo no urbanizable o en suelo rústico, en general, porque hay un problema de desahucios energéticos muy importante en Andalucía que yo creo que desde el Gobierno tendríamos que intentar resolver. Lo que dice explícitamente la ley es que esas viviendas que se encuentran en suelo rústico tendrán que tener autoabastecimiento. Tampoco se resolvería, quiero decir, con una modificación de la ley esta cuestión. Y lo que a nosotros nos parece más importante, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿en qué municipios, qué familias, es la primera vivienda habitual y permanente, es la tercera vivienda? Porque claro, aquí hay un colectivo muy importante, que es el de los británicos, que tienen toda la legitimidad para pedirle a quien sea que se regularice su situación,
pero el Gobierno andaluz tiene que estar para responder, para dar solución a los problemas generales, y tiene que estar para dar soluciones generales. Porque yo me temo mucho que si no hacemos un buen diagnóstico y no hacemos una buena propuesta, dentro de 2 años o de 3, volveremos a estar en las mismas circunstancias. Y lo que estamos diciendo, lo que dijo el otro día la presidenta, es que 25.000 viviendas en Andalucía estaban en situación de infracción urbanística, que además tiene un reconocimiento penal, es decir, estamos hablando de un delito urbanístico. Y yo creo que este tipo de cuestiones, con todo lo que ha pasado en este país, con la depredación del territorio, con el boom urbanístico y con la construcción desaforada, pues hay que tratarlo con mucha tranquilidad y no dar el mensaje de que en Andalucía al final se le resuelve la papeleta a quienes están en una situación, si me permitís, de tener un chalet en el campo con una piscina. Que no sé cuántas serán las que están en esa situación, pero que nosotros estamos dispuestos a hacer un diagnóstico de saber de qué estamos hablando. Y a partir de ahí, por supuesto, a buscar soluciones estratégicas. En este debate del Partido Popular, que se abstuvo en el debate sobre el Estado de la Comunidad, ¿qué piensa? Sí, nos abstuvimos en la resolución porque desconocemos realmente cuál es el fondo de esa solución que se intenta aportar. Realmente el Partido Popular, no en una, sino en varias ocasiones, ha solicitado al Gobierno andaluz, al Partido Socialista y después a la señora Díaz en concreto, se le han solicitado medidas a aplicar para poder resolver este problema de ese medio millón. Hacía referencia la señora Meyer de viviendas alegales. Además existe una tipología amplia, hablaba del sector de los británicos. Realmente no es que solo afecte a ciudadanos británicos que compraron, entendían ellos, su vivienda en un marco legal, sino que afecta a todo tipo de especificidades en cada caso. Hay personas que han tenido incluso licencias por parte de algunos municipios, hay otras personas que han tenido algún tipo de regularización, incluso personas que con esas viviendas tienen suministros, no se autoabastecen. Lo cierto es que esto no es una generación espontánea, no tiene Andalucía medio millón de viviendas en una situación, en un limbo jurídico, en una inseguridad jurídica, porque sí, porque los andaluces son así. Realmente existe una falta de toma de decisiones muy importante por parte del Gobierno andaluz, que después de 30 años se encuentra con esta situación. Hemos visto el esperpento del Algarrobico y esta es otra de las cuestiones que se deben de afrontar. Se deben de afrontar con seriedad de poder dar respuesta realmente a estos andaluces que, como digo, en una tipología muy amplia, con muchas diferencias entre unos y otros, en ese medio millón de personas afectadas por esta alegalidad, buscan una solución. Se intentó dar una solución que no ha tenido ese efecto. Se hizo un decreto por parte de la Consejería de Vivienda, por parte del Gobierno andaluz, pero realmente a esas viviendas asimiladas afuera de ordenación se han acogido aproximadamente 200. Ha sido al final papel mojado, un decreto que se ha quedado en nada. Entendemos efectivamente que hay que dar respuestas, pero que hay que dar respuestas no a un anuncio de respuestas, sino unas medidas concretas y claras que efectivamente puedan hacer que se puedan acoger a una seguridad jurídica con respecto a sus viviendas, que en muchísimos casos son primeras viviendas, ¿no? Son las viviendas que ocupan todo el año. Y además hay numerosos momentos en los que la población sí llamaba la atención del Gobierno andaluz, no solo a través de las asociaciones de afectados, que además son importantes y que nos consta que han tenido intenciones serias y contactos y han intentado que se les escuche y que se les aporte soluciones, sino también a través de las numerosísimas alegaciones que han tenido, tanto la tramitación de la LOA en su momento como el decreto del litoral, 4.000 alegaciones precisamente por este tipo de cuestiones. No se puede tener un gobierno sordo con cuestiones tan importantes como las que estamos hablando, ¿no? Esa primera vivienda de muchísimas personas que han comprado y que pensaban que tenían absolutamente todo en regla y que se encuentran con
bueno, con una persecución por parte de la Fiscalía, que lo que intentan es hacer cumplir una ley que desde luego desconocían o que en muchos casos es incluso posterior a cuando se construyeron esas viviendas. ¿Y en qué lugar se posiciona Podemos en este debate? Bueno, el anuncio de la presidenta andaluza pinta muy mal, ¿no? Pinta muy mal porque se corre el riesgo de que promueva la construcción ilegal, ¿no? Y pinta muy mal porque es un parche populista en pleno ciclo electoral, ¿no? Es un parche que no viene a afrontar realmente lo que hace falta en Andalucía en temas de política de vivienda y además que, bueno, intenta ganarse la opinión pública en pleno ciclo electoral. La presidenta de Andalucía habla de justicia social, ¿no? Pues si tanto le interesa la justicia social a la presidenta andaluza en temas de vivienda, hace falta que se declare la vivienda un derecho básico para todo el mundo y que todo el mundo tenga una vivienda digna. Hace falta paralizar los desahucios, hace falta la dación en pago retroactiva, hace falta que cuando se negocien las hipotecas, se renegocien las hipotecas, se renegocien hacia la baja con el precio actual de la vivienda, hace falta que las letras de la hipoteca no superen el 30% de los ingresos familiares, hace falta aumentar el parque público de vivienda en Andalucía, hace falta poner un impuesto alto para las viviendas vacías, hace falta despenalizar la ocupación cuando se da por una cuestión de necesidad. Hace falta acabar con la pobreza energética también en Andalucía y no poner un parche, porque claro, se habla también desde el gobierno andaluz de un limbo de inseguridad jurídica, pero claro, es un limbo de inseguridad jurídica creado por el propio gobierno andaluz, que cuando se han construido todas estas casas ha estado mirando para otro lado, y ha estado mirando para otro lado en un periodo en el que han explotado por todos lados escándalos de corrupción y especulación urbanística. Entonces venir ahora a ilegalizar viviendas ilegales y crear paraísos inmobiliarios, pues nos parece que no es la manera de enfrentar el problema de la vivienda en Andalucía y también otro tema muy importante, el tema del medio ambiente en Andalucía y todos los impactos ambientales que está sufriendo nuestra tierra, ¿no? Que después, si tengo tiempo, comentaré algo. Venga, abrimos el debate. Yo creo que lo que se está planteando aquí por parte del gobierno andaluz es intentar buscar soluciones a problemas, ¿eh? Soluciones a problemas no resueltos, evidentemente, pero hay algo fundamental. Yo coincido con Amanda en que el mensaje que hay que trasladar tiene que ser muy claro. Aquí se está actuando buscando una solución excepcional a un problema que nunca se debió haber generado. Y por tanto no me vale ningún elemento que traslade a la opinión pública el que, bueno, vamos a pasar la mano de alguien que decidió infringir la ley. No, no es eso. No es eso. Es decir, por eso, cuando se aprobó el otro decreto y resulta que hay tan pocas viviendas que se hayan podido acoger, es como consecuencia de que efectivamente el filtro que se puso fue muy duro. Es decir, ustedes solo se van a poder acoger aquellas que tengan una argumentación. Tan duro se puso el filtro que efectivamente se han acogido muy pocas. ¿Qué ocurre? Que sigue habiendo problemas no resueltos en un conjunto de viviendas aisladas. Yo creo que es bueno quizás ser un poquito pedagógicos en esto. Vamos a ver, cuando tenemos una situación de viviendas en suelo o edificaciones en suelo no urbanizable, hay dos maneras de actuar. La primera, no nos olvidemos, es decirle al ayuntamiento en cuestión, en donde por cierto se han dado o no las licencias, aquí hablamos solo del gobierno andaluz, pero los hongos, las edificaciones se produjeron en términos municipales en donde alguien gobernaba en un ayuntamiento, ¿no? Y en donde se dieron licencias que no se debían haber dado en algunos casos, y en otros se construyó sin licencia. Por tanto, y ahí hay todos los partidos políticos, todos absolutamente tienen responsabilidad porque se dan en todos los casos en gobiernos locales de cualquier color y signo. Serán situaciones en las que ahora la ley de ordenación urbanística lo que dice es, miren ustedes, aquellas viviendas que se puedan regularizar como consecuencia de que el planeamiento las pueda acoger, en el planeamiento nuevo que apruebe el ayuntamiento en cuestión, incorpórela, eso sí, con todas las contraprestaciones, cargas, es decir, mire usted quiere regularizar su situación, usted tiene y puede incorporarse al planeamiento, de acuerdo, pero usted tiene que pagar lo que no pagó, es decir, lo que tendría que haber hecho si hubiese seguido, digamos, el procedimiento legal. Y luego hay otras edificaciones que son a las que se refiere la presidenta y el gobierno andaluz, son edificaciones aisladas, si no corrígeme Amanda, edificaciones aisladas que su situación en este caso ahora mismo desde el punto de vista legal es que no se puede ir contra ellas, es decir, han prescrito las acciones 6 años, es lo que marca el ordenamiento jurídico, es decir, son edificaciones como mínimo 6 años
hace que se han construido, no se puede ir contra ellas en los tribunales y están ahí. Yo estoy de acuerdo en analizar muy bien, una a una, si son vivienda habitual y si son situaciones en donde hay colectivos, como pudo pasar en la Almanzora o en la Sarquía, en donde vinieron determinada población extranjera que compró creyendo que esto reunía todos los requisitos y luego se han empezado a enterar, oye, que en el registro esto no estaba así, que la licencia tenía otro problema, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre esas es que ya no se puede actuar con la legalidad. Es decir, no es un problema distinto. Mire usted, es que si se pudiera restituir la legalidad, entonces no cabría excepcionar estas viviendas. Es decir, en todas las situaciones en las que el Gobierno andaluz puede actuar restituyendo la legalidad, lo va a hacer. Ahí no hay ningún tipo de exoneración. Es en donde no se puede actuar y en donde además se dan unas circunstancias muy concretas, que es que no afecten, es decir, no se va a regularizar una vivienda que tenga un riesgo, por ejemplo, de estar en una zona inundable. O no se va a regularizar una vivienda que está en una zona protegida, en donde el objetivo tiene que ser restituir a su situación original, es decir, eliminar y demoler. Eliminar y demoler. Entonces, estamos hablando de edificaciones aisladas que no están en un sitio de especial protección, que no tienen un riesgo específico y que, bueno, pues tenemos dos opciones, o vamos a por todas y lo demolemos todo. Estoy seguro que no estará de acuerdo ni el alcalde del Partido Popular, ni el de Izquierda Unida, ni el del Partido Socialista, y el de Jesús no, porque no existe todavía, pero seguro que tampoco lo está, si lo tuviera, ¿eh? Es decir, no van a estar de acuerdo en llegar a Aral y ponerte a demoler 300 viviendas del tirón en unas circunstancias de estas, o llegar a un municipio, en este caso de la costa malagueña, o llegar a uno gobernado por el Partido Socialista. Es decir, esto realmente, quien lo ha trasladado al Gobierno andaluz son los alcaldes que se encuentran con situaciones y vecinos a los que no saben qué respuesta darle, ¿no? Y es una solución, insisto, con toda la seguridad jurídica. Esto no se va a aprobar hasta que no tenga todos los informes y todas las garantías, porque si no se podría impugnar, ¿eh? Y por tanto esto es un tema enormemente serio con el que no se puede jugar, ¿eh? Yo sí me gustaría plantearos, al margen de la explicación profusa que nos ha planteado el señor Espada, sí me gustaría plantearos si esto va a salir adelante después de cómo ha empezado este anuncio. El pacto de gobierno, ¿puede enturbiar este desencuentro el pacto de gobierno? Hoy hemos escuchado tanto a José Antonio Castro como a la consejera de Medio Ambiente que no se ha abierto ninguna brecha en el gobierno andaluz. No sé qué opina al respecto del Partido Popular, Podemos, en fin, porque ahí sí coincidimos. Se hace el anuncio en el debate sobre el Estado de la Comunidad, Izquierda Unida vota en contra por sorpresa o es sorprendida no. Izquierda Unida con este anuncio que no esperaba o que desconocía. En fin, a ver si nos podéis aclarar un poco los términos de cómo ocurrió todo y si creéis que va a salir adelante, va a haber acuerdo y cuál es la opinión, en definitiva, pues de la bancada de enfrente. Bueno, vamos a ver, es que yo comprendo que no estemos acostumbrados a gobiernos que no tengan mayoría absoluta y que haya más de un sujeto. Y es verdad, se discrepa y no se está de acuerdo y se plantean las cosas, a veces se plantean regular, otras veces se plantean mal. Y en el estado de debate de la Nación, esta es una cuestión que lleva discutiéndose en el seno del Gobierno, que yo recuerde desde marzo. Y hay que decirlo con toda la transparencia. Desde marzo es verdad que nosotros, desde Izquierda Unida, vemos dificultades para la aprobación en forma de ley de esta cuestión. Entonces, a partir de ahí, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues vamos a ver cómo, eso se queda congelado, vamos a ver cómo buscamos una fórmula. Ahora, que eso suponga otra vez el fin del universo, mirad, yo os lo digo y lo viví además en primeras carnes. Después de la Corrala, es difícil que se pueda dar un conflicto de esas características en el gobierno andaluz. Porque ocurrió que se nos quitó durante 24 horas unas competencias que luego se devolvieron. Y yo creo que en política, como en la vida en general, hay que contar hasta 10, siempre. Y es bueno contar hasta 10. Y entonces, cuando hay dos sujetos en un mismo gobierno, Partido Socialista e Izquierda Unida, que no comparten, en primera instancia, que todo es hablar, intercambiar y buscar soluciones, pues resulta que se necesita tiempo. Y con nosotros con sinceridad lo dijimos, nos pareció un error ese anuncio en el marco del debate de la Comunidad y como nos pareció un error, nuestro grupo votó en coherencia y votó no. ¿Eso significa que es el fin del gobierno andaluz? Pues no, eso significa que tendremos que sentarnos más. Y que lo que nosotros decimos es que la medida que dé solución a las X mil viviendas que se encuentren en suelo no urbanizable y que efectivamente están en un limbo jurídico, hay que buscar una solución
que sirva hoy y mañana. ¿Y este episodio cómo lo vio el Partido Popular y cómo lo vio Podemos? Bueno, en cuanto a que hay que solventar el problema del medio millón de familias que se encuentran en esta circunstancia, estamos completamente de acuerdo. De hecho, como digo, se han llevado iniciativas por parte del Grupo Popular en el Parlamento desde hace años. En enero incluso de este mismo año se presentó la última, creo recordar, si no ha habido después alguna iniciativa posterior con respecto a estas cuestiones. En eso no tenemos ninguna duda de que efectivamente hay que aportar soluciones. Otra cuestión es las soluciones que se pongan encima de la mesa, que sean definitivas y no sean un parche, como ha resultado ser el decreto del que hablábamos con anterioridad y bueno, al que prácticamente no se ha cogido nada. Y después hay otra circunstancia, no nos extraña, yo entiendo que al final la gente no se extraña realmente de que existan gobiernos, que existan pactos. Lo que resulta francamente, cuando menos curioso, es que se anuncien determinadas cuestiones que tiene que ejecutar además tu socio de gobierno y que tu socio de gobierno no sepa que ese anuncio se va a hacer. Eso es de urbanismo. Eso es de ordenación del territorio, que no es competencia de vivienda. Con independencia de eso, la aplicación la va a tener exactamente la misma usted, y el decreto que hicieron con el tema de asimilación, algo tiene también que ver con su consejería. Entonces, estamos hablando de que realmente no existe ningún tipo de comunicación entre los dos partidos, cuando menos cuando se trata de cuestiones importantes. Nosotros no entendemos, entendemos perfectamente la tranquilidad de Izquierda Unida, eso sí, lo entendemos. Lo decía la señora Meyer muy claramente, ¿no? Después de la Corrala está clarísimo que aquí Izquierda Unida tiene un importante peso con respecto a la señora Díaz. De hecho, yo he dicho que es difícil que tengamos ese nivel de... Lo ha dicho claramente y además se entiende así. Ha dicho que es difícil tener una situación similar en la que existe una retirada de competencias. En Román Paladino eso significa, si hemos llegado a que nos retiren las competencias y nos la han devuelto a desdecirse de una manera bueno, un poco vergonzosa para una presidenta de la Junta de Andalucía, que en 24 horas dice una cosa y la contraria. Con respecto a su socio de gobierno, evidentemente nosotros entendemos que Izquierda Unida tenga esa tranquilidad. Lo que entendemos también es que la presidenta, la señora Díaz, tiene que estar un poco incómoda con respecto a esa toma de decisiones. De ahí esa falta de comunicación. Y concluimos con la opinión de Jesús Castillo. Bueno, pues se habla de buscar soluciones definitivas y yo creo que hay que buscar soluciones definitivas, pero claro, no se pueden buscar soluciones definitivas anunciando una legalización de viviendas ilegales o alegales y no hablando de que eso no va a volver a ocurrir y decir que se va a aumentar el servicio de inspección para que eso no vuelva a ocurrir y que se va a dotar presupuestariamente el servicio de inspección para que eso no vuelva a ocurrir, porque claro, entonces estamos auspiciando que haya especulación y que haya construcción ilegal. Y además es que muchas veces no son viviendas aisladas, muchas veces son pequeñas urbanizaciones que se ha cogido un terreno, se ha parcelado y cada uno se ha construido su casita, no son viviendas aisladas. Y esto además es que no es un episodio aislado en la política ambiental en Andalucía, no es un episodio aislado, porque estas viviendas tienen un impacto ambiental. Estas viviendas ilegales o alegales fragmentan el territorio, destruyen la biodiversidad, tienen un impacto paisajístico, generan un problema de gestión de recursos. Entonces esto hay que afrontarlo de una manera mucho más integrada, mucho más holística que lo que plantea el gobierno andaluz. Hay que enfrentarlo desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social, por supuesto. Y tenemos una historia en Andalucía de destrucción ambiental. Tenemos monocultivos que se expanden por Andalucía con un problema de soberanía alimentaria grandísimo, con un problema casi fuera de tiempo de fragmentación del territorio. Y bueno, tenemos muchísimas problemáticas en Andalucía que el PSOE no ha afrontado y tenemos alternativas en Andalucía desde el punto de vista medioambiental. Entonces, si hablamos de soluciones definitivas, hagámoslo de verdad con una visión integral.
Jesús Castillo, Podemos, Amanda Meyer, Izquierda Unida, PSOE, Juan Espadas, Partido Popular, Virginia Pérez. A los cuatro, muchísimas gracias, buenas noches. Mañana volveremos, lo dicho, como anunciamos, con Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE andaluz. Nos acompañarán en la tertulia Elena Manzano, Rosa Yacer, Fernando Vicente e Isabel Morillo. La columna la firmará desde Jerez Ana Huguet. Y como siempre iremos a por todas.